Marisela Montenegro, molt bona tarda, benvinguda a Terrícoles. Gràcies, Miqui. Marisela Montenegro és doctora en Psicologia Social, treballa a la Universitat Autònoma de Barcelona com a professora del Departament de Psicologia Social, coordina amb en Joan Pujol el màster d'Investigació i Intervenció Psicosocial i també és membre del grup de recerca, a veure si ho dic bé, Fractalitats en Investigació Crítica, FIC, estudi dels processos de governamentalitat de les democràcies liberals contemporànies. Molt bé. Què és això dels processos de governamentalitat? Bueno, la governamentalitat és un concepte complex que té a veure amb quins són els dispositius que fan que que certes relacions de poder es donin d'una manera en un context, no? I que també tenen a veure amb la nostra subjectivitat, que és el més important també des de la psicologia social. És a dir, de les maneres com ens entenem a nosaltres mateixes. I, per tant, ens interessa molt saber quins són aquests mecanismes i dispositius, com per exemple el gènere, que fa que nosaltres ens entenem, no? De X manera. I sobretot també com les tensions entre moviments socials, no? I les pròpies polítiques públiques, entenc que és part també de... Exacte. O sigui, la governamentalitat no és només, diguem, l'aparell de govern, les institucions, sinó que també són, diguem, altres formes de fer, no? O sigui, podrien ser les polítiques públiques, però també ens hem fixat, per exemple, en la intervenció social, no? O sigui, com la intervenció social crea certs subjectes que són subjectes que s'han d'ajudar, que s'han d'estar ben quiets, i la interventora usualment és qui sap el que s'ha de fer i així, no? Hi ha moltes perspectives, però el que volem veure és això, no? Aquest joc de poders, resistències, agències i així. Per una mica apropar, a vegades la feina que es fa en ciències socials a la universitat pot quedar una mica allunyada de la gent, i per intentar apropar una mica el que feu, per posar exemples, quin tipus de recerques esteu ara desenvolupant al FIC, al grup de recerca? Bueno, fem bastantes coses perquè, com que no és un grup temàtic, sinó que és un grup diguem, el que ens uneix és una preocupació teòrico-política. És a dir, bueno, me voy a cambiar al castellano. Sí, dale, de acuerdo. O sea, digamos que lo que nos preocupa es de qué manera se reproduce o se puede transformar las relaciones de poder. Entonces, también nos parece muy importante, digamos, que el mundo académico se ocupe de estas cosas, es decir, de las cosas de la vida de la gente, de las vulnerabilidades, de los derechos, etcétera, porque, bueno, en este caso somos una universidad pública y, digamos, de alguna manera hay que revertir, ¿no? Y que la universidad se preocupe, o el mundo académico, por las relaciones de poder en sí mismo, ya es una cuestión... O sea, tiene un papel la propia universidad. ¿Cómo no? Exactamente. Digamos que esa palabra que nosotros decimos a veces tiene más poder que palabras que dicen otros colectivos que tienen una experiencia muy grande en X fenómeno, por ejemplo, ¿no? Y últimamente, bueno, hemos estado trabajando sobre todo en temas de... Bueno, yo lo que digo siempre es que me obsesionan las fronteras. Entonces, todas las fronteras. Por ejemplo, las fronteras geopolíticas, pero también las fronteras que separan los géneros como binarios, también las fronteras que separan los nacionales de los no nacionales, los blancos de los negros. Es decir, que nos interesa mucho hacer una crítica fuerte a las categorías, digamos, de sujeción de las personas. O sea, las categorías que encierran y que, digamos, minorizan, subalternan a las personas. Como vamos a ir complejizando, ¿qué es una categoría de sujeción? Es bueno, ¿eh? No, pero como que la gente nos pueda llegar al nivel más complejo que vayamos, que esto es el principio. Claro. Pensemos, por ejemplo, con el género, que es lo que últimamente, digamos, se escucha más, etcétera, porque el feminismo ya ha calado muy hondo en la sociedad, podemos ver cómo esa frontera, que es la que separa a un supuesto hombre de un supuesto mujer, o unas mujeres y unos hombres que en principio son homogéneos entre sí y diferentes de esta otra categoría, ¿no? Y por eso se llaman categorías identitarias, porque son idénticos entre sí, se supone, ¿no? Todas las mujeres se supone que son idénticas entre sí, todos los hombres se supone que son idénticos entre sí, y aquí se genera una frontera, que es la frontera, digamos, de ese género binario.
es esa manera, digamos, de entender el mundo que nos atraviesa y que, bueno, somos producto de esa manera también de entender el mundo, son categorías que de alguna manera nos sujetan. Nos dan sentido. Nos sujetan en varios sentidos. Nos sujetan porque nos hacen sujetos, nos hacen ser personas en el mundo, y nos sujetan porque también nos atrapan y no nos dejan ciertas libertades. O sea, nos hacen inteligibles, pero nos limitan. Eso es. Bien. Y entonces, claro, bueno, en fin, la obsesión es ver cómo se generan esas fronteras, cuáles son los mecanismos que generan esas fronteras, como por ejemplo que salga en el DNI sexo. Ajá. Ese es un mecanismo que hace que esa frontera se reitere, se reitere, se reitere. Ajá. Y podríamos pensar eso también con los temas de migración, por ejemplo, ¿no? La frontera nacional, en este caso sí que es una frontera, digamos, física. Separa a quien pertenece de quien no pertenece, y es una frontera que podría estar aquí en esta rayita que tenemos aquí en el plató, y tú perteneces y yo no, o viceversa, ¿no? Entonces son arbitrarias. Totalmente. Ahora, sobre todo, parte del trabajo que estáis haciendo también tiene que ver con analizar los discursos en torno a la llamada crisis de los refugiados. Sí, hay una parte de ese trabajo. Bueno, a nosotros nos gusta decirlo más bien que estamos trabajando con las personas, colectivos y grupos que están involucradas en la solidaridad dentro de la crisis de refugiados. Es decir, no con personas que buscan asilo directamente, sino intentando esbrinar, pensar cómo podemos articular una respuesta a todo, digamos, el drama en general, ¿no? Lo que pasa es que somos bien críticas con la manera de llamarlo, porque crisis pareciera que es una cosa sobrevenida, ¿no? Como que pasó y no sabíamos que iba a pasar, inexplicablemente. Sí, sí. Y desde el punto de vista de muchos colectivos, esto lo hemos ido aprendiendo, un conocimiento que hemos ido construyendo en estos contactos con diferentes grupos, eso tiene que ver pues, con un resultado de unas políticas sistemáticas de exclusión, sistemáticas de subalternización, etc. O sea, no es que es una crisis, es un resultado de unas políticas. Y luego ¿no? O sea, la crisis encima es de las personas que buscan asilo, ¿no? Entonces, claro, eso sitúa la cosa en esos cuerpos y no en las estructuras, digamos, y las leyes, pasaportes, lo simbólico también, ¿no? Quién puede entrar y quién no puede entrar. O sea, que no sería nuestro sistema el que ha entrado en crisis, sino que hay una gente que está generando una crisis. Exacto. Aparte que en masculino, que también es una mirada androcéntrica, ¿no? Entonces, bueno, digamos en esta articulación que estamos intentando hacer con diferentes gente, colectivos, incluso ahora con gente en Grecia también, estamos intentando, bueno, pensar estas cosas y no solo pensarlas, ¿no? Sino como intentar generar fuerza, porque está difícil que se cambie, o sea, está muy difícil de cambiar este fenómeno. Hay una palabra un concepto muy bonito que desarrolláis, que es la idea de las cartografías de la solidaridad, ¿no? Como el mapeo de poner también no solo el acento en estas personas que se están moviendo, sino en qué estamos haciendo desde aquí en relación a esa cuestión, ¿no? Exacto. En relación a la crisis de nuestro propio modelo. Exacto, así es. Incluso también, pues, en estas investigaciones hemos pensado también el propio término solidaridad, que también es complejo, pues, porque a veces, bueno, es polisémico, pero a veces remite también a una cuestión que pueda ser asimétrica también, ¿no? ¿Quién puede ser solidario con quién? Y nos gusta pensar, por ejemplo, en politización, en la idea de politización, más que en la solidaridad, por ejemplo, ¿no? En vez de ser solidario contigo, quiero politizar este tema que tiene que ver con ver esas estructuras que hacen que estas cosas pasen, ¿no? Es muy interesante, yo creo que el enfoque de dejar de hablar de esta gente que le pasan estas cosas y empezar a pensar en desde qué lugares uno puede politizarse para tomar un papel activo, en todo caso en esta crisis que nos interpela. Exacto. También desde aquí muy profundamente, ¿no? Otro de los conceptos en los que vienes trabajando ampliamente desde distintas perspectivas, y podemos ir dando vueltas de campana, pero es la cuestión de la interseccionalidad, que es un concepto a la última moda en debates en torno a ciencias sociales y políticas públicas, pero vamos a intentar empezar por el principio, o sea, un poco, ¿cómo explicarías el concepto de interseccionalidad? Es una noción que busca
que busca complejizar, o sea, busca generar una mirada que complejice precisamente el asunto de las categorías identitarias. O sea, desde mi punto de vista, el concepto de interseccionalidad nace como una crítica a las teorías identitarias. Porque la preocupación que tiene, bueno, Kimberly Crenshaw en el 89 escribe un texto que se le llama, pues digamos, el texto donde se acuña el término, aunque el espíritu de la interseccionalidad venía de mucho antes, ¿no? En todo caso, en ese texto ella se preocupa por unas mujeres negras que tienen un problema en su trabajo y que ni la ley antirracista, ni la ley por la igualdad de género las protegía. Entonces, claro, ahí que está mirando ella. Ella está mirando la política pública. Ella está mirando que la política pública está hecha a partir de categorías identitarias y que si ellas están situadas aquí, estas mujeres que ella quería, digamos, defender o que tenían este problema laboral, no las podía proteger porque, claro, porque no era ni racismo ni era un problema de género, pero en realidad eran las dos cosas, eran la intersección. Pero entonces no se refiere a la persona, no se refiere a una cualidad de esas mujeres. Se refiere a un ordenamiento de las políticas públicas que desprotegía a esas personas o que no protegía a esas personas y la vulneración de derechos laborales que estaban sufriendo. Entonces me parece como muy importante sacar la interseccionalidad del cuerpo de las personas, pues, de la posición, porque creo que es una de las lecturas que se hace, ¿no? Cuando se dice un estudio interseccional, tiene que ser de mujeres negras, no, es así. Un estudio interseccional puede ser un estudio, análisis de las políticas públicas y ver, digamos, a quién puede no llegar esa política pública. Ese sería un estudio interseccional. Para intentar como centrar esa cuestión, uno intuitivamente podría decir, ¿pero por qué a las mujeres negras no las interpelaba o no solucionaba su problema la política antirracista, en tanto que son mujeres negras? Y debería interpelarlas, o las políticas contra el sexismo, contra el machismo, en tanto que mujeres. O sea, ¿por qué fracasan las políticas identitarias, entonces? Claro, fracasan... Si es que fracasan, ¿no? Digamos. Bueno, sí, exacto. También hay que decir que no es exactamente que fracasen. Eso ya fue un logro. Tener una política antirracista ya es un gran logro, por supuesto, ¿no? Y más como con las situaciones que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero, digamos, la crítica que se hace, y no solamente desde el concepto de interseccionalidad, sino desde otros feminismos también, es los efectos de homogeneización, es decir, todas somos iguales, el efecto de esencialización, siempre seremos lo mismo, y el efecto de exclusión que generan las categorías, que es decir, esta categoría, digamos, abarca hasta aquí. Las mujeres serán esto. Entonces una mujer que, bueno, exacto, que no quiera tener vulva, entonces lo es o no lo es, queda afuera, ¿no? Entonces los efectos de exclusión, homogeneización y esencialización son los tres efectos que son criticados por, digamos, estas perspectivas que no los critican para que desaparezcan esas políticas públicas, por supuesto, las critican para que esas políticas públicas puedan, digamos, abarcar más necesidades humanas, pues. Sería un poco como si la gente que pensó las políticas feministas no en ese contexto, ¿no?, que esta autora critica, no pensó que podía haber mujeres negras, y las políticas antirracistas no pensaron que el sujeto podía ser una mujer, ¿no? Exacto. Entonces ahí la gente que está en las tensiones de los límites de esas categorías... Exacto. Sin embargo, lo que no se pensó, o sea, digamos que lo que nos interesa a nosotros mirar es cuáles son precisamente los mecanismos, por ejemplo, del sexismo en el movimiento antirracista, cuáles son los mecanismos del racismo en el movimiento feminista, por ejemplo, en este caso. Es decir, no es que las mujeres blancas sean racistas, es que hay unos mecanismos que tenemos que descubrir, tenemos que trabajar y tenemos que acabar con ellos. Porque si nos ponemos a atacarnos entre nosotras, vamos a perder. Esa es una de las derivas en las que ahora entraremos, ¿no?, de todos estos eslogans, ¿no?, de lo feminista no te quita lo racista, o bueno, esta tensión interna que en los últimos años ha ido creciendo en los movimientos. Pero antes de abordar eso, te quería preguntar, bueno, tú has trabajado mucho la cuestión de acompañar a profesionales en el ámbito de las políticas públicas a incorporar una mirada interseccional,
Pero también hay mucha gente que dice, claro, para realmente incorporar una mirada interseccional tendríamos que desmantelar los organigramas de los ayuntamientos, de la política pública en general, ¿no? Que parcela, pues un ayuntamiento como el de Barcelona parcela, ¿no? Tiene sus políticas en relación a la gente migrante, sus políticas en relación a las mujeres, aunque trate de... Entonces, ¿es posible realmente llegar a hacer una política pública interseccional? Buena pregunta. Y además, depende de lo que se entienda por interseccional. O sea, si se entiende como una herramienta teórica que te ayuda a mirar, sí se puede. Claro que es cierto, digamos que la historia nos ha llevado a que las políticas públicas actuales precisamente se basen en la metáfora de la identidad. Bueno, porque es lo que se ha logrado también. El movimiento del siglo XX fue muy importante. Y fue a través de la metáfora de la identidad que quizás estamos aquí tú y yo. O sea, que no podemos, digamos, tirarlo todo por la borda. Y esas políticas públicas tienen que permanecer. Se pueden hacer cosas en relación con eso. Se pueden hacer transversalidades. Y además, para mí, la interseccionalidad bueno, en general las perspectivas críticas, también la de gubernamentalidad, etcétera, son miradas que te permiten cuestionar tu propio accionar. Entonces, bueno, no sé si me estarán viendo gente que ha estado en los talleres, pero yo insisto... Puede ser. Yo insisto en que intentemos buscar los propios mecanismos que nuestros servicios sociales, por ejemplo, o nuestros servicios como interventora hacen. Y de repente la gente, puedes cambiar cosas tan pequeñas, pero que son grandes. Sí. Es decir, el mobiliario. Es occidental, por ejemplo. Bueno, podríamos, por ejemplo, poner una catifa y trabajar ahí. Podríamos hacerlo. Eso sería una medida interseccional de alguna manera, porque lo que la teoría quiere es que uno reflexione sobre cuáles son los límites de la mirada, porque los límites de la ley antirracista era que no veía a las mujeres y los límites de la ley, digamos, de género era que no veía a la raza. Bueno, eso es lo que nos quiere enseñar. Así que uno puede hacerlo sin cambiar todo el tinglado, porque bueno, en una de esas si lo cambiamos ya nos quedamos sin nada. No, te lo pregunto porque, claro, ya entramos en derivas a veces de que si no es interseccional, entonces esto no puede ser bueno, ¿no? Todo se lleva al extremo y a mí me parece súper interesante cuando trabajas, por ejemplo, con profesionales de servicios sociales, ¿no? Y les acompañas a decir, bueno, ¿cómo crees que se siente esta persona que entra en este espacio? ¿En qué lugar estás tú? ¿Cómo te sientes tú cuando entra esta persona? ¿Y cómo se siente esta persona? Es decir, que esta cuestión que tiene más que ver con la posición que uno ocupa en un momento dado que con la identidad que uno es en la vida. Es decir, que una misma persona puede ser muchas cosas en función del contexto, ¿no? Exactamente. Y la cuestión de los servicios sociales es una cuestión muy, muy importante de la política pública, aunque nunca es un área como de... Sí. No es economía. Con ¿no? grandes Bueno, inversiones. Pero sí, claro. Efectivamente, o sea, digamos que la crítica también, otra vez al tema de las fronteras como metáfora y también como realidad, pero también como metáfora, es que si uno piensa, de manera fronteriza, por decir así, no como la frontera de Anzaldúa, sino al contrario, una cosa está aquí, otra cosa está ahí. Pero es que en realidad lo que está generando las dos cosas es esto. O sea, es como el ejemplo del migrante. Un migrante no puede existir si no hay una frontera, porque ¿de dónde migra? ¿Qué es lo que hace? Nadie es migrante per se, de identidad esencial, ¿no? Exactamente, nadie es esencialmente migrante, y después cuando se devuelven, entonces ¿qué es? Entonces ya no es migrante. En fin, es una categoría radicalmente relacional. Pero esa categoría nos puede enseñar a ver otras que también son así, que tienen esa misma dinámica relacional, pero que sentimos mucho más esenciales, como por ejemplo el género, como por ejemplo la orientación sexual, como por ejemplo lo étnico, que es ya una complicación, etc. Entonces, digamos, si las categorías son relaciones, entonces, la intervención social es una relación, entonces estas miradas críticas nos pueden ayudar a hacer una intervención por lo menos más amable, quizás se podría decir. No sé si amable, porque bueno, las más abierta, son muy ¿no? amables. Más predispuesta a que la persona que tenemos delante se mueva del lugar, ¿no? Sí, o movernos nosotros, más bien.
Sí, bueno, nosotros sobre todo. Exacto. Volviendo a la cuestión de los movimientos sociales, parecería que se habla mucho actualmente de una tendencia muy identitaria de las luchas. ¿Tú compartes Sí. esa perspectiva? Sí, ¿Qué riesgos tiene? muchos. ¿Cuáles? O sea, a pesar de que el feminismo ya lleva muchos años haciendo esa crítica, porque no solamente el feminismo negro, por decirlo así, o el postcolonial, que sería donde entra un poco la corriente, digamos, de la interseccionalidad, sino también el feminismo queer ha hecho una crítica muy fuerte a la noción de mujer como, ¿no?, eso que dijimos antes, ¿no?, homogénea, esencial y excluyente la noción. Y eso ha sido bastante interesante, creo yo. Sin embargo, claro, la metáfora de la identidad también es muy fuerte, porque justamente te sujeta. Y es un lugar de donde puedes sacar fuerza también para los movimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el movimiento LGTB, no nos fijamos, está todavía en la LGTB y otro. Es una, digamos, una obsesión identitaria del propio movimiento, y dentro del movimiento también se ha criticado, digamos, la cuestión, sí, más identitaria, porque entonces si no eres gay, entonces ¿qué pasa? Si eres medio gay, y si eres gay un día, entonces ¿qué eres? O sea, son muy problemáticas, y además están siendo muy problemáticas ahora, porque están siendo utilizadas la misma lógica identitaria, la misma, está siendo utilizada, digamos, en nuestra contra. Por ejemplo, cuando se habla de la herida blanca, se sienten heridos y se sienten heridos como categoría. Bueno, la idea también de la victimización, ¿no?, como una herramienta política que como no... una herramienta política para, poder subalternizar, o también porque se sienten subalternizados. También puede ocurrir. O sea, yo me imagino a la gente que votó por Trump, es verdad, se siente subalternizado. Y hay esta cuestión como de que el identitarismo puede ser instrumentalizado por discursos conservadores, pero hay la vertiente contraria, que sería la crítica al identitarismo, también está siendo instrumentalizada por discursos de la extrema derecha, ¿no? Es decir, que parecería que el lugar, digamos, de criticar los discursos identitarios no está muy asentado en discursos por la transformación social. O sea, estamos en una encrucijada no del todo, sí, muy delicada, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo diría, bueno, quién sabe, ¿no? Pero diría que la salida hacia adelante, por decir así, no es aferrándonos al modelo identitario, porque se ha visto sus fallos propios, digamos, de los propios movimientos y sus exclusiones. Se ha visto que puede ser, digamos, retomado fácilmente, y se ha visto que, bueno, se han logrado derechos y todo esto, pero que se pueden perder rapidito. Entonces, digamos que yo creo que ya dio de sí. Esa es mi opinión ahorita en 2019. A lo mejor me entrevistas dentro de un año y digo, no. Volvamos al identitario, ¿no? No, yo creo que la salida hacia adelante es la metáfora de la mestiza de Ansaldúa, la metáfora de la articulación de Haraway, la metáfora del ¿Cuáles son esas agenciamiento. metáforas? La mestiza de Gloria Ansaldúa, ella es chicana, ella escribe desde su chicanismo, que es ser mexicana en Estados Unidos, pero en el suelo estadounidense, entonces no es nada, no es ni estadounidense ni es mexicana exactamente, es mestiza, ¿no? Y con mucho dolor también, ella escribe muy bello, con mucho dolor, pero también con mucha fuerza, de esa mezcla, de la mezcla, pues, y escribe en castellano y en inglés, bueno, recomendable para todos nuestros oyentes. Y luego Haraway, por ejemplo, con la metáfora de la articulación también es muy interesante, porque es la idea de juntarse, no amalgamas, porque no es pretender ser el otro, sino, de juntarse de diferentes, juntarse, ¿no? Y diferentes en un sentido, incluso seres vivos, animales, humanos, no humanos, etcétera, ¿no? Ese tipo de metáforas creo que pueden tener mejor futuro. Que giran mucho en torno a las alianzas que se dan, no por compartir una identidad, Exacto. sino por compartir otra cosa. Exacto. La Casa de la Diferencia, eso es de Audre Lorde. Digamos, lo que compartimos es que somos la Casa de la Diferencia, no la de la identidad.
Y bueno, y cito a Miquel Missé siempre, en todas partes. No hay que tolerar la diferencia, hay que celebrarla. Hay que celebrar la diversidad, totalmente. Si tuvieras que decir una idea clave que nos pueda servir concretamente para articular las próximas luchas sociales, que no esté basada en el identitarismo, pero que esté comprometida con combatir la desigualdad, que no caiga en discursos extraños que no nos gustan, ¿no? De los ofendiditos y todo esto. ¿Cuál es esa idea clave? Una idea es dejar de ofendernos, intentar dejar de ofendernos. Esa es una primera. Y es muy importante, es decir, con el debate que tenemos en torno a la libertad de expresión, que roza constantemente, dejar de ofendernos es una gran clave. Es difícil, y es difícil, creo que es un gran reto también, ¿no? Creo que también es un gran reto. Diría que algo así como aprender idiomas, como esa metáfora de aprender idiomas. Por ejemplo, en el caso de la intervención social, no, pero es que me llegó gente, casi todo el mundo que viene aquí es, no sé, por decir algo, árabe y tal. Ay, ¿has aprendido árabe? No. Y te miran así como con cara de, ¿por qué lo iba a hacer? ¿No? Se podría, bueno, supongo que es un poco difícil, pero se podría, ¿sabes? Se podría uno cambiar, ¿no? Contagiar del otro, ¿no? Esa podría ser, y esa sí que no es tan difícil. No, y aparte creo que es una muy bonita metáfora de aprender idiomas literalmente o aprender idiomas también culturalmente o desde otras posiciones y formas de entender la vida. Marisela Montenegro, muchísimas gracias, ha sido un placer. Y nada, aquí ya sabes para cuando quieras volver a Terrícolas. Ay, cómo no, y nos encontraremos en las calles. Por supuesto, gracias, buenas tardes. Buenas tardes.